En realidad he permanecido callado. Parece mentira, tanto tiempo en radio, no sabes qué. Perdóname. Todos los días se lo digo, recuérdate que todo lo que tú sabes, yo fui el que te lo enseñó. En realidad, te voy a decir ahora como un político puertorriqueño que todos ustedes conocen, como es aquel que decía, bueno, como ya hay que Roberto Lloró. Como ya hay que antecesión. Sí, que no era muy hábil hablando, sí. No tenía mucha palabra. Bueno. No tomas nada que decir, arriba, fuego popular. Sí, fuego popular. Así que ya él lo ha dicho todo. Pero hay una realidad. Siempre me han preguntado que cómo es posible que Guapa Radio pudo mantenerse en el aire. Y digo, primero que nada, por desde allá arriba. Porque en realidad, una emisora de radio tiene tantas piezas, tantas conexiones, antenas, torres, que la propia electricidad, que sin electricidad es imposible, que es inexplicable cómo tantas cosas encadenadas una con otra lograron mantenerse en el aire. Fue muy sencillo. Hay un detalle muy importante en todo esto. Cuando un ingeniero está construyendo o manteniendo una emisora, tiene que tener en cuenta que lo que está arreglando, que está descompuesto, tiene que estar en condiciones de soportar una condición, y valga la redundancia, que es fuera del usuario. Y es ahí una planta externa en el exterior, pues tiene que estar preparada para cuando soplen los vientos que no son normales, porque de otra manera viene el fracaso, ¿no? Y ese es el detalle precisamente. Cada antena que usted pone, por ejemplo las microondas, que son antenas que tienen que estar dirigidas una con la otra, y si se salen de orientación, ya está fuera del aire. Se fuera del aire. Y usted tiene que tener en cuenta que esas antenas tienen unos dispositivos mecánicos para mantenerlas fijas, que el viento no las pueda mover. Y se lo tiene que poner. Y hay que ponerlo. ¿Y qué yo te digo cuando tú te subes? Porque este también se sube en las torres. Y yo te digo, va a bajar y ya acabé. Y el fijón lo pusiste. No, pues no ha terminado. No ha terminado. Teniéndolo arriba, lo ha dejado desconectado. Otra cosa bien rapidito, que es bien importante en las torres, muchas torres fallaron porque cuando viene un huracán, que llueve mucho por mucho tiempo y hay mucho viento, tiende a zafar los tensores. Y si esos tensores usted no le pone un cable cruzado a través de ellos, que cuando trate de zafar no zafe, es lo mismo, el mismo efecto del fijón, para que la antena no se voltee, pues entonces se le puede simplemente salir del tensor y se le cae la torre. Algo tan sencillo como eso. Y una cosa adicional, perdona que te quite el micrófono. Usted puede estar, le voy a dar un ejemplo, tratando de mantener y verificar y probar las plantas de emergencia, por ejemplo. Y puede ser que el momento en que vino el huracán y la planta fue a arrancar, la batería decidió que esa era la última vez que iba a arrancar. Y no arrancó. O mejor dicho, la vez anterior.
Lo que quiere decir que cualquier cosa puede fallar. Usted tiene que tratar de hacer lo máximo por asegurarse que todo esté en la mejor condición posible, que es el problema que la autoridad no ha podido tener, que no ha tenido el dinero para poder arreglar sus facilidades, y cuando vino el huracán se llevó todo. Así que sí, bueno, ya en este momento nosotros les podemos garantizar a ustedes que las plantas están duplicadas en todos los sitios importantes. Por ejemplo, en el transmisor de Guapa hay 2 plantas que cada una individualmente son capaces de mover todos los transmisores y todo el equipo. En el estudio también. Y en el estudio la misma cosa. O sea, son detalles, pero pasa también otra cosa, que eso cuesta. Y lo mismo la batería, mantenerla. Se sabe que una batería más de 3 años no se puede depender de ella, y nosotros tenemos que cada 2 años reemplazar la batería aunque esté funcionando, para evitar que no, cuando se necesite, no vaya a recargar. Los cargadores de la batería, es una serie de equipos que, gracias a Dios, todo eso nos cogió a nosotros al día. Estaba todo dispuesto para que arrancara. Y así, pues como dice Jorge, lo peor para nosotros vino después del ciclón, mantener las plantas con diésel, conseguir el diésel. Ok, te dejo a ti eso. No, en eso obviamente sí le tenemos que dar un crédito al gobierno. Claro que no tenían otra emisora que suministrarle diésel, porque todas las demás estaban fuera. Así que Radio Isla no podía decir, mira que me están dando, o Noti1 no me estaban dando, porque sencillamente éramos la única que estaba. Y así estuvimos como por 3 semanas, yo creo, algo así, donde cogimos diésel y posteriormente se pagó, pero nos dieron la facilidad de ir a buscarlo, y cuando llegábamos éramos prioritarios, porque la razón era que yo era el único que llevaba el diésel a todas las instalaciones de la isla, y son 12. ¿Okay? Así que algunas en el monte, algunas abajo, con carreteras que estaban intransitables. Ya ustedes saben que tuvimos que dormir una noche en Orocovi, al lado de la torre, y con frío, en la guagua. Sí, pues no teníamos dónde dormir. Y esa es una... nerviosa en la emisora. No, y nosotros escuchándolo a ustedes, Don Blanco, Jorge, que se comuniquen con la estación. Pero si no hay teléfono, ¿cómo vamos a comunicarnos? Yo los escucho a ustedes porque ustedes están en el aire, pero yo no tengo una emisora para llevarle desde los móviles allá la información. Y después nosotros decíamos, doña Carmen decía, mira, a ver, Jorge, a ver si Jorge esto. Yo decía, Jorge, ¿dónde esté? De momento Jorge llegaba hecho un monstruo, porque llegaba lleno de diésel. Con olor a diésel, ese era el perfume mío preferido por mucho tiempo. Perfume de diésel. Y yo decía, ¿cómo este hombre puede? Era día tras día tras día, desde el día después del huracán hasta diciembre. Te voy a contar. Una vez yo llegué ya después de algunos meses, fue a Montelledra a ver si podía cambiar un celular, pero todavía estaba echando diésel en distintas partes y el tiempo que tenía era mínimo, ¿no? Y cuando regresé de una de esas echadas de diésel por la isla, que tenía el perfume diésel, pues decidí ir por Montelledra al counter de AT&T, y yo sabía que yo tenía olorcito a diésel. Y bueno, escuché a una señora que dice, ay, qué peste hay aquí. Y yo hablé con la señora y le dije, mire señora, usted no perdona, que yo trabajo en Guapa Radio, para mantener la emisora que estuvo solamente en el aire durante el huracán, soy yo el que echa diésel. No tenía otra oportunidad para venir aquí, así que me perdone el olorcito, pero tengo que hacerla. Pero eso es para que ustedes tengan una idea de lo que tuvimos que pasar para poder mantener las emisoras por mucho tiempo en el aire, porque no fue ni 1 mes, ni 2 meses, ni 3 meses cuando estuvimos sin luz. Sí, o sea, se demoraron mucho tiempo en regresar la energía. Y nosotros también experimentamos varias cosas cuando llegábamos allí por las noches. Por ejemplo, una de las primeras noches, que esta experiencia jamás la voy a olvidar,
Ismael, el café con borra. ¿Eso lo pusiste en el libro también? No, me dio Ese es para el pena. próximo. Me dio pena. Pero eso fue una marcada de Ismael, porque eso... Lo que pasa es que de noche lo único que nosotros teníamos era, porque la gente de ahí me llevaba café, le enseñaba galletas, y llevaba cositas así, pero nosotros hacíamos nuestro propio café. Jesús se puso a hacer café, el café le quedó un poco como borra, así, y entonces yo un poco, porque a veces en radio, ¿verdad? Momentos tensos, uno tiene que buscar líneas que suavicen, ¿no? Hacer un comentario suave para que la gente baje la tensión, ¿verdad? Pero estoy seguro que Jesús no se suavizó. No, yo entonces establecí una especie de eslogan donde promovía el café con borra de Jesús. Y entonces el café con borra de Jesús se convirtió más famoso que María. O sea, donde quiera que Jesús iba, la gente le pedía café con borra. Entonces yo me inventé la historia, que fue que cuando fui a colar el café, ya yo encontré café, harina en el filtro y todo, y lo que hice fue que le eché agua y prendí la cafetera, y era el café de la noche anterior. Mira, pues yo quiero aprovechar porque realmente esas primeras semanas fueron semanas muy intensas en términos humanos. La emisora se convirtió en un centro real de operaciones. O sea, la gente, allí llegaron mamás con 3 niños pequeños que no tenían leche para darle a sus niños. Llegaron ancianos que estaban solos porque sus familiares estaban en alguna parte de Estados Unidos, ellos vivían solos aquí y necesitaban algún tipo de medicamento, atención médica. O sea, situaciones como esas nosotros las pasamos allí, pero ciertamente las experiencias humanas que allí se vivieron, yo reafirmé más mi compromiso con el periodismo y en particular con las radios. Las generaciones jóvenes, las radios la usan para escuchar música. Generaciones como la mía y demás combinan la música con la información, o sea, se informan a través de la radio. Y yo creo que la radio en Guapa, en María, retomó ese papel social, de comunicación social, o sea, de ser el vínculo entre la comunidad. Mire, usted no tiene idea de las vergüenzas que yo pasé en Guapa Radio, llamándole la atención a politiqueros que fueron allí a politiquear en momentos en que no se debía politiquear. Creo que a Jorge tienen que haberle dado quejas de que yo estaba demasiado rough, porque yo en ese sentido no tenía miramiento. Pero que yo creo que es importante decirlo, y lo digo con pena, el gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias. Nos ocurría que enviaban ayudantes del gobernador para que atendieran y dieran informes de que en tal sitio se está haciendo esto, en tal sitio se está haciendo lo otro, y nosotros comunicarnos con un alcalde, o venir un alcalde del mismo partido y decir, eso no es cierto, eso no es cierto. En mi municipio el gobierno no ha hecho nada, en mi municipio el gobierno no ha ido a nada. Miren, cosas tan sencillas como lo siguiente: llevar alimentos o medicamentos a X comunidad de tal municipio, lo hacían sin avisarle a las comunidades. O sea, las comunidades se enteraban de que llegó una guagua con agua o con medicamentos cuando estaban allí, pero eso no lo coordinaban. Y entonces nos ocurría a cada momento que iba un funcionario y daba un informe. Hemos atendido 358 familias en tal sitio, hemos atendido tal cosa en tal sitio, y nosotros nos la ingeniábamos y conseguíamos al alcalde o alguna persona, algún líder de la comunidad. Eso no es cierto. Oiga, y eso nos ocurrió muchas veces. Las primeras semanas eran casi todos los días. El mensaje, el gobierno nunca logró distinguir información de propaganda.
se dedicaron a vender la idea de que estaban haciendo cosas y era falso, no estaban haciendo nada. O sea, y eso se llama propaganda. La información es usted comunicarle a la gente: estamos haciendo esto y lo están haciendo, vamos a llevar el medicamento a tal sitio y los llevan, vamos a hacer, pero realmente, y lo digo con mucho pena, o sea, se dedicaron a hacer propaganda y no a informar a la comunidad. Espero que en otro evento natural, catastrófico, el gobierno esté a la altura de los tiempos y abandona la propaganda, que usa la propaganda en la campaña. O sea, habrá tiempo, pero en momentos como este no es, mi consejo, no es para hacer propaganda, porque la realidad le choca en la cara. Mientras usted está diciendo que esto está bien, la gente está diciendo que está mal. Cuando ustedes compren el libro y vayan leyendo el libro y vayan a ver la bitácora de Sandra por fecha, pueden ver, por ejemplo, llama la atención una parte de creo que fue un post de Facebook que ella había puesto, de cuando se hablaba de 400 muertos y entonces lo negaban, y hoy sabemos que fueron las cifras que los estudios oficiales dicen, y todavía lo negaban. Y ahí lo que está diciendo Ismael, hay varias instancias en el libro donde se puede, de nuevo, un año después, mirar lo que informaban en aquel entonces, compararlo con a la verdad, salió a la larga, y las cosas que Sandra, ¿verdad? Porque sabemos que llamaban, intimidaban. Hay episodios que sabemos que ella pasó, que yo sé de intimidación. En medio de esas circunstancias, tener que bregar con eso también, porque eso fue así. Así que cuando ustedes lean el libro, fíjense bien en esa fecha y en esos números. Miren las estadísticas que mencionan. Habla también de eso mismo que mencionaba, y lo bueno también del libro, que lo van a ver en esa misma bitácora, es que como se hicieron las fotos y como se hizo esa documentación de tal pueblo, tal fecha, estaba así y esto fue lo que encontramos, uno puede mirar ahora y decir que ha mejorado, que ha cambiado, y la realidad es que todavía queda muchísimo por hacer, pero uno puede, de nuevo, la idea es que uno pueda pedir cuentas acerca de qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir, porque yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos mejor. Ya no podemos lamentarnos de lo que pasó, sino cómo lo vamos a evitar la próxima vez. Una cosa que yo creo que es importante para que ustedes lo observen para nuevas situaciones como esta. Vamos a ver el caso de los muertos. El doctor Zoilo López Nieves lo sabe y Alfonso lo sabe. A la emisora fueron médicos de todas las islas y fueron especialistas de las más diversas, cardiólogos en cantidades. Hubo médicos que me decían: esos 16 muertos de que están hablando, eso no es cierto, estoy hablando la segunda o tercera después del huracán. Me dice: en mi área en Humacao, a mí se me han muerto 20 o 30 pacientes. El otro: a mí se me han muerto como 40. En tal hospital han muerto como 40. Mientras tanto, el gobierno estaba anclado en 16 muertos. Eso lo que nos enseña eso es que usted no puede poner un guardia, aunque sea federal, a contar muertos. Eso es salud pública. Eso tiene que ser el secretario de salud o alguien relacionado con salud pública quien atendería el asunto de los muertos. Usted no puede poner un muerto a un guardia, sea federal, sea marciano, de donde sea, a atender un asunto de salud pública como el caso de los muertos. Al menos eso creo yo. Bueno. Yo quería narrar un aspecto de esto también. Que yo quería narrar que, por ejemplo, en esos procesos donde cuando uno empezó a fiscalizar, era porque obviamente la gente venía donde uno a narrar lo que estaba pasando. Y nosotros veíamos, el doctor Zoilo López Nieves, por ejemplo, al principio, los primeros 2 y 3 días decía: mira, fui a Toa Baja, vimos esta XY cosa, y nos narraba exactamente lo que veía. Y lo que él fue el primero que nos dijo: puede haber un brote de leptospirosis. Nosotros lo dijimos al aire porque el secretario de salud no aparecía. Y otra de las instancias también en que para mí fue fuerte fue lo que ocurrió en Arecibo. En Arecibo nosotros recibimos información de que habían llegado unas ayudas y que no se estaban repartiendo, que las tenían almacenadas en un sitio, y encima de eso, en una corporación que tiene el municipio, que el Arecibo Steakhouse, lo van a encontrar en el libro,
un generador eléctrico que era para un hogar de envejecientes, lo habían trasladado a ese lugar. Supuestamente la versión oficial era que desde allí iba a ser la cocina para los voluntarios, pero no era la cocina para los voluntarios. Allí se estaba haciendo, en los altos había unas habitaciones que le decían que era el motel, y allí se estaba haciendo un fundraiser con música de Ricky Martin y de merengue en medio de la emergencia. Y en el mismo municipio de Arecibo había gente pasando hambre. Y dos compañeros que estaban de voluntarios en la emisora, Adahitza Cortés, que está ahora mismo al aire, y Francisco Quiñones de Arecibo, de esa área norte, fueron, y cuando fueron a increpar, que cogieron en acción la música, un hombre por poco los agrede, que ese audio nosotros lo pasamos en Guapas Radio, y el que por poco los agrede, que está en mi libro, era el jefe, el presidente de la Asamblea Municipal de Arecibo. Al día siguiente, después de la desmentida que hicieron, nosotros fuimos, una de esas noches también llegó el senador Eric Correa, a quien traté de invitarlo varias veces, le dejé varios mensajes para que viniera porque le agradezco públicamente lo que hizo junto a los empleados de la Asociación de Empleados de Lela. Nos llevaron voluntariamente muchísimas compras de comida y de suministros. De hecho, es la única cosa que doña Carmen me dijo que no, porque le llenamos aquello allí de suministros, y era tanto que no podíamos dejarlo en el lobby de la emisora, así que en las tres guaguas, el mío, el de Alfonso y el de Adahitza, las llenamos hasta arriba, y al otro día nos tiramos para Arecibo. Nosotros fuimos a lugares en Arecibo donde estaban puentes rotos. De hecho, yo hasta choqué el carro en una esquina, mi carro nuevo, a llevar ayudas, mientras en el municipio estaban utilizando la comida para hacer un bailable y recaudar fondos, y para otras cosas, que ustedes pueden intuir lo que quiero decir por el motel que estaba allá arriba. Y en esa misma semana, el alcalde de Arecibo hizo una conferencia de prensa junto al señor gobernador para desmentir y decir que ellos estaban ayudando a gente, cuando nosotros evidentemente lo corroboramos y fuimos al lugar. Que recordarán, las fotos están en el libro. Así que es un doble discurso, y siempre que hay un proceso de una emergencia como esta, ese tipo de cosas podría ocurrir, porque uno no puede, ningún gobierno va a tener control de todo. Eso es un absurdo pensar que eso se va a lograr. El problema es que fue prácticamente en todos los municipios, y si no llega a ser por los alcaldes, muchos alcaldes hicieron una muy buena labor. Y en este momento donde la gente discute la posibilidad de la consolidación de municipios y la eliminación de municipios, uno tiene que repensarlo, porque durante este paso del huracán muchos alcaldes fueron los que primero dieron la ayuda y los que atendieron a la comunidad mucho antes del gobierno central. No sé si ustedes opinan lo mismo. Bueno, yo debo decirles algo a ustedes, que por accidente la vida nos llevó a poder observarlo de cerca.